Tiempo activando la grabación, doy pase a Carla y a Darío para que empiece la última de las conversaciones virtuales que tenemos. Bueno, muy buenas tardes. Aquí veo caras conocidas. Gabriela, ¿cómo estás? Y Biblioteca Pública de Iswirri, le agradecemos mucho la participación. Ahí se van a ir sumando personas de los que se inscribieron. Y bueno, les damos la bienvenida a esta sesión virtual de Navegando Juntos, que tiene, como decía Patricia, una parte virtual y otra parte presencial que va a ser en Arica, así que estamos muy contentos de haber generado este ciclo esta semana. Y hoy estamos aquí con nuestro invitado que es Darío Rojas, que es docente de la Universidad Finisterra. Darío es doctor en educación, magíster en ciencias de la computación, es ingeniero civil informático y ha trabajado mucho el tema del juego. Aquí vamos a hablar sobre videojuegos, pero también vamos a hablar sobre la importancia del juego como un producto cultural, como un producto que cambia muy dinámico en la historia, en la relación con las comunidades, con las personas, y entonces va a ser una conversación muy rica que no solo vamos a ampliar en el sentido de ampliar los horizontes, que no solo es para del videojuego mismo, sino que también que reflexionemos juntos sobre el concepto de juego, como decía. Entonces hoy día conversaremos sobre juegos, sobre juego de educación, sobre juego de lectura, sobre los elementos del juego y sobre la historia del juego. Entonces, para empezar, me gustaría, Darío, y que ahí, bueno, tú saludas a quienes están presentes hoy, que analicemos el concepto de juego, que partimos por este núcleo más básico para dar una base de reflexión sobre justamente lo que decía. El concepto de juego, como habíamos conversado, engloba tanto la interacción, la práctica individual, pero también social. Hay una frase muy bonita que dice, jugar nos da el mundo y a través del juego nos apropiamos de él. ¿Cómo definirías el juego y de qué manera ha evolucionado a lo largo de la historia? Bueno, sí, primero que nada, saludos a todos. Espero que les sea de utilidad este conversatorio. Y respondiendo a tu consulta, creo que la concepción de juego ha cambiado con el tiempo. Antiguamente era una especie de forma de gastar la energía residual, es decir, uno hacía sus cosas como todo el día y había una energía o esa era la concepción que se tenía que sobraba y por lo tanto una forma de gastarla era jugando en alguna actividad física. Y ese cambio de percepción creo lo podemos ver como por ejemplo si uno va 150 años atrás, 100 años atrás, no, 150 años atrás y uno pudiese viajar en el tiempo y pudieses, por ejemplo, que te asocia con el juego la entretención, trotar, simplemente como una forma de esparcirse y de correr, para mantener la actividad física o para entretenerse, seguramente esas personas no lo entenderían. Sería algo sin comprensión, no tendría sentido. ¿Por qué vas a correr si no necesitas correr? ¿Por qué vas a trotar si no necesitas trotar? Si no hay ningún apuro. Y lo mismo pasa con el juego, es decir, un concepto que ha ido cambiando su entendimiento durante el tiempo y creo que después el juego se ve más como una forma de ya los psicólogos lo tomaron y de alguna forma vieron que era una forma natural de poder aprender, de relacionarse, como decías tú, de lo social. Y hoy en día el juego yo creo que está más asociado a lo que es la entretención, es decir, la forma de entretención por un lado y por otro lado el aprendizaje más natural, que se dice, que es como por ejemplo el que experimentan los niños en el párvulo o los primeros años de escolaridad, si uno lo piensa. La mayoría de las cosas que se enseñan o la forma que se enseñan en esos niveles es con juego. Entonces no existe otra forma de poder enseñar porque es lo natural, es como trabajamos nosotros, ¿ya? Ahora, obviamente hay otras formas de entretención asociadas a juegos más de adultos, pero las bases se mantienen, ¿ya? Es decir, las formas, quizás más adelante lo conversemos, eh, la forma en cómo se estructura un juego, los elementos de un juego, los objetivos de un juego en general, son muy generales para toda actividad. Eso es lo que te podría decir como para poder comenzar.
Sí, no, tenemos de todas maneras muchas cosas que conversar. Y ahí tú nombraste algo clave, que en el fondo es algo dinámico el concepto de juego, muy relacional y que también cambia con la historia y la cultura. Eh, y en ese sentido va muy aparejado el concepto de infancia. O sea, el concepto de infancia que teníamos, por ejemplo, en la década del 60 no es el mismo concepto de infancia que tenemos hoy, que está mucho más vinculado también con el aspecto de la comunidad escolar, la interacción con lo digital, etcétera, y también los tipos de juegos, o sea, cuando, no sé, revisamos revistas antiguas, por ejemplo, la revista Familias de la Biblioteca Nacional, vemos que, por ejemplo, el juego para las niñas estaba asociado a todo lo que era lo doméstico, aprender a desenvolverse como dueñas de casa, por decirlo así, y los niños, y también lo veíamos como en los juegos que se promovían, ciencias para niños, recorre tu aventura para niños. Y en ese sentido vamos entrando al tema de lo digital, quizás como consejos de género que hoy en día se ha marcado, se ha tratado de justamente cambiar esos paradigmas. eh, entonces, quería hablar contigo y que también lo conversamos en su momento. Hay un hito que marca justamente para la introducción como de lo educativo en el juego, es la revolución industrial, en el sentido de todo lo que significa la importancia de la educación para los niños a principios de esta época había que, se tiene el concepto de que hay que educarlo y la importancia de la educación para el desarrollo de las sociedades. Entonces, aumentó de todas maneras la escolaridad y cómo esto afectó la naturaleza del juego y quizás pasó a ser como algo también didáctico y más constructivo. Entonces, que hablemos de ese tema. Muy bien, pues sí, súper bien. Pienso que quizás lo podemos abordar de dos puntos de vista. En primer lugar, quizás es bueno saber que hay dos formas de acercarse al juego desde la educación. Uno es el juego mismo como objetivo de aprendizaje, como herramienta esencial y que está muy mezclada con la actividad de aprendizaje, y otra que a veces se tienden a mezclar, pero no son lo mismo, que es gamificar. Es decir, que tomar una actividad que es de aprendizaje netamente y agregarle elementos de juego, ya sea para aumentar la motivación, que sea más entretenida y otras cosas. Y tomando un poco lo que dijiste de la historia de la educación, por ejemplo, la gamificación no existía, es un término muy moderno, pero yo en algún momento tuve que leer algunos informes de las primeras escuelas, o sí, las primeras escuelas que hubieron en nuestro país, en la fundación, y en esas escuelas, por ejemplo, usaban un sistema de gamificación que, si uno lo ve por arriba, es muy similar al que se ocupa hoy, en donde cuando un niño hacía las cosas bien, se le entregaba un ticket que él podía ir almacenando y guardando. Entonces, cuando se portaba mal, podía devolver ese ticket y no recibir un castigo. En ese tiempo, obviamente, habían castigos y otras cosas. Entonces, era un juego, e incluso había intercambio entre los estudiantes. Está registrado eso, que se podían cambiar tickets. Si castigaban al otro, te doy uno a cambio de algo, de alguna otra cosa. Eh, eso es un buen ejemplo de gamificación. Obviamente en ese tiempo no se llamaba así, es decir, un incentivo, un premio, un castigo a veces o una no recompensa, y con un objetivo en mente, en este caso que era que se portaran bien, que fueran disciplinados. Hoy en día, obviamente existen muchas herramientas para gamificar. Tenemos Kahoot, por ejemplo, para cuestionarios más dinámicos y otras cosas. Eh, y por otro lado, está el juego como aprendizaje. El juego mismo es una actividad de aprendizaje y en ese caso está más enfocado a los juegos educativos, ¿ah? Y esos se llaman juegos serios. Se le llama juego serio a todo juego que, a pesar de que es un juego, su objetivo no es entretener, sino que es otro, ¿ya? Y hay empresas que usan los juegos serios para entrenar personal, a los gerentes, y hay juegos serios como los educativos que buscan, a pesar de que son un juego, buscan educar, buscan algún resultado de aprendizaje, algún objetivo de aprendizaje. Yo creo que esa podría ser de alguna forma la forma en que podemos ver la relación juego-educación, ¿no? Y desde ese punto de vista, al menos. Claro, porque ahí estaba escuchando muy atentamente, el juego esencialmente es, su esencia del juego es la libertad, justamente lo que el aprendizaje también del juego y el desarrollo humano a través del juego es que justamente
impulsa la libertad, la creatividad, y en ese sentido, lo meramente educativo hace que también el juego tenga unas normativas que quizás son más restringidas. Y en ese sentido, cuando tú hablas justamente como de los primeros ejemplos de gamificación, que es muy interesante lo que tú cuentas sobre la ficha, que hoy en día no se piensa que en recompensa-castigo, nada, nada por el Claro, estilo. Eso solo ha recompensa, cambiado ¿no? mucho, afortunadamente. Em, ¿Cómo podríamos entender hoy día la gamificación actual? Hablemos primero de lo físico, antes de empezar como lo más digital. Ah, Por ejemplo, los ejemplos de ludoteca, o que ahí vemos, aquí hay personas justamente del público, de bibliotecas públicas, como las claro. ludotecas, por ejemplo, hacen que se haga esta combinación también como de explorar el espacio y leer el mundo de alguna manera, a través del juego. Sí, en realidad el juego en su concepto general y en todos los juegos de mesa, juegos de carta o juegos que estén asociados a cualquier otra actividad en forma física, presencial, lo que cumplen principalmente van un poquito más allá de gamificar, creo yo, y es de naturalizar la experiencia, es decir, hacer la parte natural de lo que la persona hace cuando está bien. Eso es muy importante en un juego. Es decir, lo que se dice es mantener el flujo. No sacarte de un lugar y ponerte en un contexto serio de educación y decir, ok, ahora tienes que aprender y tienes que responder preguntas y tienes que memorizar, sino que es como una transición más natural hacia otro ambiente, ya como un espacio. Y en ese sentido, creo que todo lo que tenga que ver con ludificar en general, que es similar a gamificar, en el sentido de que ludificar es más como agregar elementos de entretención, no solamente juegos, pueden ser, hay otras formas de el azar, por ejemplo, que no necesariamente es un juego, ¿no es cierto? Es decir, coger elementos al azar, elementos estéticos como los colores, las formas. También son formas de ludificar ambientes o herramientas permiten naturalizar la transición de un lugar a otro. ¿No? Eso el juego ocupa eso. Cuando se diseñan los juegos, también ocupan ciertos elementos similares a estos para poder hacer una transición, para mantener el flujo, es decir, que la persona no sienta que se desconecta, aunque los juegos tratan de ir un poquito más allá, agregan muchos más elementos interactivos, que es algo, una palabra muy importante, la interacción con las cosas o con otras personas, para poder hacer algo que se llama inmersión, es decir, situarte dentro, algo que hacen los libros, por ejemplo, que cuando están bien escritos, te meten dentro de un mundo, te explican las reglas del juego, de la actividad, etcétera, y tratan de establecer un vínculo entre la persona y ese mundo, entre el jugador y ese mundo. Y tratan de mantener que esa relación sea interesante, ¿ya? En el tiempo. Y esos elementos que se ocupan ahí son los que dices tú, para mantener esa relación, ya sea con un juguete, ya sea con alguna herramienta, con algún juego o con algún juego digital también. Sí, en eso es muy interesante, por ejemplo, de aquí ya empezamos a hablar de lo digital, las comunidades virtuales que tienen sus antecedentes, o sea, cuando pensamos, hay, me imagino que ahí lo podemos conversar, una gama de tipos de videojuegos. Hay juegos que Mm. están, no sé, hablamos desde los más pequeños, Roblox o Fortnite, que tienen todos unos Claro. temas bien polémicos en Sí. cuanto a lo que es la Ay, comunidad es que un se tema genera, interesantísimo ese, sí, sí. que se genera en torno a esos videojuegos. Pero si uno piensa hacia atrás, un antecedente muy importante de los videojuegos de ese tipo que socializan son los juegos de rol. Estamos hablando de Calabozos y Sí. Dragones, que son muy Totalmente. antiguos, en que Todavía se a, juega. la- a las personas les gusta Mm. ser otra persona. Eso es como investirse hacia el juego a través de juegos de rol. Y cuando pensamos que, ¿qué significa eso? Estamos hablando de un mundo narrativo, finalmente, que tú lo nombras muy bien. Eh, y no solo eso, es leer el mundo, leer las imágenes, leer el entorno, leer al otro, investirse de otro personaje. Entonces, me gustaría que conversáramos sobre los videojuegos que invitan a eso, a generar un mundo narrativo, cómo nos permite en el fondo la ficción digital entrar a mundos posibles y que también nos permite hacer una práctica de creatividad y también con los otros. Claro.
Oye, qué interesante. Sí, es un tema súper interesante lo de los juegos que tienen cierta polémica porque son muy adictivos, porque están desde el punto de vista psicológico muy bien construidos, demasiado bien construidos, así como por ejemplo una Coca-Cola, básicamente el mismo elemento. Pero obviamente asociado a este mundo y dentro de ellos mismos, debo decirlo, hay muchos elementos de narrativa que dices tú que en realidad establecen, por ejemplo, un juego como Roblox, claro, ¿por qué es tan atractivo para un niño, por ejemplo? No es por el juego en sí que hay dentro necesariamente, a veces juegos son muy simples, son apretar un botón, acumular cosas y comprar. Lo más atractivo es que están sus amigos ahí. Eso es lo atractivo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque en realidad el chico se conecta porque están los otros amigos en el mismo juego y lo que más hacen es conversar y obviamente jugar. Es decir, obviamente no es lo mismo que jugar presencialmente y con una pelota, ¿no es cierto? Que también es muy sano y muy necesario, pero como un complemento, ¿no es cierto?, de interacción es bastante bueno también en ese sentido, ¿ya? Lo otro que permiten esos mundos, desde viendo el lado positivo, que tiene que ver con esto del mundo digital, es que hay muchas cosas que en el mundo digital no podemos hacer en el mundo real o que son peligrosas. ¿Ok? Por ejemplo, obviamente no podemos dejar que un niño maneje un auto, pero de seguro cualquier niño su sueño es pescar un auto y manejar un auto, andar adentro de un auto. Eso se puede hacer en un mundo virtual como Roblox o un mundo, algún tipo de mundo de este tipo, pero obviamente no en la vida real. Entonces sí puede hacerlo en autos más chicos, más pequeños, pero si uno empieza a pensar cuánto cuesta llevar a un chico a una pista de karting, mucho dinero, no todos tienen acceso, no están en todos lados esas pistas, que sería una experiencia real, ¿no es cierto?, de andar un auto y de correr una carrera y de competir con los amigos. Y tendrías que llevar a todos tus amigos a la misma hora, que todos los papás tuviesen la misma oportunidad. Entonces, como complemento, creo yo, sin quitar lo otro, que es muy importante, es una buena alternativa para la interacción. Yo creo que en ese sentido, la narrativa que se forma ahí son historias que ellos mismos están creando y qué son sus interacciones, la relación que ellos tienen. Crean sus propias historias y obviamente después ellos conversan en la escuela de lo propio que hicieron. Y debo contar algo con referente a lo que me decías tú de rol. Yo jugué muy rol cuando estaba en el liceo, por ejemplo. Liceo público muy bueno, de la ciudad de Calama, por allá. Había que buscar forma de entretenerse, obviamente no estábamos en Santiago, y jugábamos rol, y yo me acuerdo mucho de esto que íbamos en la micro, por ejemplo, de un lugar a otro, y empezábamos a conversar de la aventura. ¿Ya? Los juegos de rol, uno asume un rol, tiene una aventura, tiene que derrotar a alguien, tiene habilidades, tira dados, etcétera. Y las personas nos miraban muy extraño, debo decirlo. Hay que ponerse en un contexto, los años 90 personas escuchando a alguien que decía, pero si casi mato al dragón, ¿por qué no me pasaste esta poción? Ese tipo de conversaciones, entonces, las personas, yo las notaba, se veían muy asombradas. Decía, pues estos tipos están locos, ¿de qué están hablando? Entonces, hoy día, entonces, pasa un fenómeno similar. Es decir, hay muchas cosas que no entendemos que podrían ser buenas, podrían ser malas también, hay que tener siempre cuidado en ello, y que puede ser que más a futuro sea algo muy natural, ¿no? Los mundos virtuales es algo que es muy difícil de evitar y van a seguir existiendo y van a existir cada vez más. Para un niño de hoy, tener un avatar, que decías tú, una representación de mí como yo quiero verme ahí en ese mundo, con esa ropa que no puedo comprar, que no está en ningún lado, pero que incluso a veces yo puedo crear. Incluso me puedo fabricar mi propio auto al interior de uno de estos mundos y, y va a ser muy natural, ¿no? Entonces, seguramente, no seguramente, va a ser así. Muchas de las actividades que hacemos hoy van a estar complementadas. No creo que haya un reemplazo, eso jamás va a ocurrir, por actividades virtuales. Entonces, uno va a tener, entre comillas, como varias formas de existir. Y lo cual yo creo que es una oportunidad muy buena. Es decir, obviamente está la vida natural, analógica que vivimos todos los días, que siempre hay que fomentarla, no hay forma de eso, yo creo que sea malo de ninguna forma, y van a haber ciertas vidas digitales que uno va a mantener. Hoy día ya las tenemos muy poquito en Instagram, ¿no es cierto? Y casi es una vida paralela para algunas personas en Facebook en su tiempo, eh,
pero estos mundos virtuales yo creo que son y van a quedarse, es decir, se está apostando mucho con ello en la tecnología, porque la interacción es más rica que una videoconferencia y la interacción natural. ¿A qué me refiero con eso? Que es muy importante como para cerrar la idea. En una videoconferencia nosotros lo estamos mirando, nos estamos escuchando, pero la interacción, todo lo hemos sufrido en estas plataformas, es un poco compleja. Es decir, yo no te puedo pasar algo a ti y tú no me puedes pasar algo a mí. Lo que hacemos es clic en las teclas y botones. Eso en un futuro se va a ver como un poquito retro, por decirlo de una forma, porque en realidad, ¿por qué me va a costar a mí apretar un botón acá y pescar mi cosa con mi mano, pasártela? Y es un gesto mucho más cercano a la realidad y que, por ejemplo, apunta a tener una interacción más natural en el mundo digital, ¿verdad? Y no necesariamente tan, que por ahora ocurre, ¿no es cierto?, tan artificial como las plataformas que son más fáciles, que son más fáciles de usar ahora diría, que están más accesibles, como las que estamos usando. Eso. Claro, ahí yo creo que tú mencionas algo muy importante que es la creatividad también, y la creatividad y el hacer. O sea, nada reemplaza al hacer, a la manualidad, y se está volviendo mucho, por ejemplo, al bordado, a construir con Oh, las sí. manos, los oficios, que eso de todas maneras desarrolla el cerebro y estaba pensando justamente cuando tú nombraste Serious Play, lo que significa eso, por ejemplo, está el Lego Serious Plays, Claro. todos los beneficios que trae a los niños construir. Y pensaba, por ejemplo, en su analogía que es Minecraft, que a los niños les entusiasma mucho y que también se vuelve una práctica social porque tú puedes jugar en línea con algo en Minecraft, pero también igual tiene un poco de narrativa, de creatividad, de crear mundo. Y eso quería como rescatarlo, que tú nos contaras de videojuegos que tú conoces, que dan ese espacio para la narrativa, porque finalmente las comunidades virtuales, cuando tú nombras que vas en el bus o en el micro jugando juegos de rol, estás creando historias. Entonces, ¿qué juegos motivan la creación de historias o que incluso yo he visto juegos muy, muy evolucionados en donde hay, que además participan ilustradores increíbles, donde primero se presenta casi una película Ujú. y luego ya empiezan a jugar, a hacer juegos de rol, y que se hacen en mundos imposibles, utopías, distopías, etcétera. ¿Qué juegos tú podrías nombrar que dan como esa posibilidad interactiva de saltar, de hacer múltiples historias, tanto individualmente como socialmente? Claro, oye, sí, es una muy buena pregunta porque seguramente voy a dejar descontento a muchos videojugadores porque no voy a nombrar sus juegos favoritos. Pero hay muchos juegos que abarcan de muchas formas la creación de la narrativa o cómo está incluida en ellos. Partamos por los más clásicos, creo yo, que serían las aventuras gráficas, se llaman, que son muy antiguas también, son de los años finales de los 80 90. Sierra Software, cualquier juego de esas empresas LucasArts cuando existía, es decir, juegos sobre Indiana Jones, juegos sobre el Día del Tentáculo, por ejemplo, también está Green Fandango, que está mucho con la cultura mexicana, a pesar de que es un juego gringo. Son aventuras gráficas que tienen un humor muy bien creado, que tienen gráficos muy bonitos, que tienen historia, diálogos muy bien creados y que hay que leerlos. Ojo con ello, porque en ese tiempo la actuación de doblaje era muy cara o imposible por los computadores reproducir ese audio en forma sencilla, eran muy grandes, era imposible que todos accediéramos a ese tipo de cosas. Entonces, esos son juegos muy retro, muy baratos, a veces los regalan, valen menos de un dólar. Comprarlos son historias muy buenas y son historias inteligentes, no son historias simples, son historias complejas, de relaciones complejas, etcétera, muy bien creados y que son, yo creo que una muy buena forma de ver cómo una buena escritura, una buena narración aporta el significado corazón del videojuego, que en ese caso es el corazón de esos juegos, es su historia, son sus personajes, es su mundo. Y por otro lado, ya más o menos en la misma línea, pero más modernos, los juegos que se llaman triple A, es decir, que son juegos de mucha producción. Y el otro extremo, en cierto sentido también,
como Uncharted, The Last of Us, God of War un poquito, BioShock, más para adultos, BioShock, que presenta distopías o utopías también, según como uno lo quiera ver, se meten con temas políticos, temas religiosos, abarcan de todo, no tienen ningún tipo de filtro, en algunos casos son para muy adultos. Otros en esa línea, ¿no es cierto? Casi cualquier juego AAA tiene una historia como muy más tradicional, es como una película. Es decir, tiene cinemáticas, tiene actores y personajes que están muy bien representados, a veces son gente famosa del cine que trabaja dentro de los juegos, etcétera. Y no quería dejar de lado los juegos independientes, ¿verdad? Los juegos indies, que son juegos más pequeños, no de grandes compañías, tienen generalmente muy buenas historias, más pequeñas, más acotadas, pero quizás podríamos decir más creativas, porque no hay una razón, o no necesariamente hay una razón comercial para crear esas historias, sino que es el creador, el artista o los artistas los que proponen, dan una propuesta y esperan que les vaya bien, ¿no? Con mucho optimismo, obviamente, a veces, pero son juegos muy... Ahí tenemos el mejor ejemplo que creo yo que son historias pequeñitas, pero los personajes son increíblemente buenos, que es Undertale, por ejemplo. Es un juego que trata sobre la relación de las personas, hay algo de moral ahí incluido, deja libertad al jugador a elegir ciertas cosas. No tan indie, pero entra dentro de una categoría similar, pero para adultos, Disco Elysium, ¿ya? Y que yo lo recomiendo a cualquier adulto que le guste la lectura, jugarlo. Es un juego en donde la narración ocurre de acuerdo a tus características, es decir, como un juego de rol, ¿no es cierto? Uno tiene ciertas características, inteligencia, fuerza, etcétera. Aquí son las características psicológicas de tu jugador. La narración se va dando de acuerdo a tu característica. Entonces, si tú te tocó algún tipo de característica o elegiste algunas, la narración, incluso los textos, los diálogos que se producen, son de acuerdo a eso. Y incluso incluye azar, como cuando uno tira un dado. Y a veces falla y tú tienes, por ejemplo, empatía, tu personaje tiene empatía, y a veces si tu empatía es baja, va a ser posible que no puedas entender bien lo que te está diciendo la otra persona, o no puedes entender quién es, y por lo tanto la historia te lo cuenta de otra forma, para que tú no entiendas cómo es. Son increíblemente trabajados esos juegos. Es decir, yo al menos en mi opinión muy personal, y con eso termino, creo que esa forma, Disco Elysium, es una forma de narrativa emergente, muy nueva, muy distinta, muy pocas veces vista, y creo que es un cambio de paradigma en cuanto a cómo contar una historia. Es increíblemente distinto y creo que es como lo mismo que uno siente cuando encuentra un muy buen libro y el libro te atrapa y no puedes dejar de leerlo y sigue y se hace la noche y a veces pasa al otro día incluso leyendo porque no puedes dejar de leer la historia. En el caso de Disco Elysium yo creo que en el sentido de la historia, cómo te atrapa, cómo funciona con el juego, yo creo que pasa lo mismo. Es decir, yo sentí lo mismo increíblemente. Yo creo que por ahí di algunos como muy genéricos porque no me gustaría recomendar Sí, juegos específicos en ese me sentido. imagino que aquí hay un público muy especializado que, bueno, después vamos a abrir la palabra para quienes quieran Claro. preguntar y opinar, pero cuando tú hablas como de juegos actuales, también estás hablando de mucha interacción. Y ahí yo pienso, por ejemplo, en la lectura, los años 80 estos libros que se llamaba Elige tu propia aventura, en que uno iba Ah, eligiendo que esto ya estamos hablando de lo impreso, iba eligiendo su aventura y dependía del camino que uno seguía, era el final. Bueno, también ahí tenemos antecedentes de lo que significa Julio Cortázar con Rayuela, que te da múltiples posibilidades de ir eligiendo. Bueno, Borges y toda su teoría sobre, en el fondo, sobre las múltiples lecturas, o sea, son unos visionarios sobre lo que es hoy y la forma de que uno tiene que leer, que es saltada, múltiple, diversa. Uno no puede hablar solo de una práctica lectora lineal. Entonces, yo quería hablar de lo que dice Lucas Ramada respecto, que es un referente sobre ficción digital, un español que se ha encargado de hacer estudios y mucho sobre el tema. Dice, el videojuego puede ser un espacio para derribar jerarquías y actitudes fosilizadas y fomentar la exploración, la curiosidad y el descubrimiento. Entonces, de alguna manera lo que hemos estado conversando es que los videojuegos eh,
son un producto cultural y que en el fondo también reflejan lo que es una cultura hoy. Pienso, por ejemplo, en la película Matrix, la película Avatar, que en el fondo como que cambiaron paradigma en cuanto a que uno podía cruzar un umbral, que ya eso es muy antiguo, incluso de las narraciones orales, los cuentos populares, en que siempre el héroe cruza el umbral. Los videojuegos tienen mucho eso, como del héroe que le pasa algo, cruza un umbral, hace un recorrido, un viaje y vuelve distinto. Y me imagino, y eso me gustaría que nos contaras tu visión sobre que en el fondo los juegos de hoy invitan a ser un lector muy activo, muy participante del juego. No es que uno esté mirando el juego y aprieta botones y pasa esto que el programador dijo ya este debe ser el único camino y se va a llegar a un final, sino que ahora te presenta múltiples opciones y hace sentir al jugador, lector, alguien muy casi inmerso en ese mundo. Sí, sí, yo creo que tienes toda la razón. Y de hecho, creo no estar equivocado al decir de que no es posible crear un buen juego con una narrativa sin un escritor, ¿no? O sin la sabiduría de un escritor que voy a llamar tradicional, en el sentido de que sepa de literatura, de narración y todo eso. Y todos esos elementos se ocupan para las películas también, ¿cierto? Los guiones y todos esos elementos, y para los juegos también. Se ocupa una misma estructura. La diferencia, y como tú lo acabas de decir, es que en el juego el personaje, el performance de la obra está realizado por quien ve la obra, no por quien crea la obra. Es decir, eh, el- la actuación dentro del juego es realizada por el lector, ¿ah? Aunque eso también se puede hacer cuando la narrativa es buena de alguna forma, como que te puede ubicar, como decías tú, interactuar y tomar decisiones, irme por otra historia, eso ya estaba. La diferencia radica en un juego digital, sobre todo, es que es interactiva y es inmediata. Y eso quizás es un poco más atrapante. Y en ese sentido el juego ayuda a que se note menos las dificultades que podrían estar asociadas a una lectura o a alguien que no esté acostumbrado a leer, mejor dicho. Porque la lectura no ofrece ninguna dificultad, sino que es la persona es la que tiene que estar acostumbrada a leer. Y hay varias cosas que oculta. Primero, una cosa que no es muy buena, pero lo hace a veces por necesidad de que tiene que venderse el juego, es que no es obligatoria. Hay juegos en donde la lectura hay mucho historia, pero la deja opcional. Es decir, si tú quieres, aprieta el botón y ve y lees la carta que dejó tal persona, o el artefacto, o lo analizas. Otros mejores juegos lo ocultan, en el sentido que te van dando mucho texto, pero cortito, muy cortito, muchas veces. Tú estás todo el rato leyendo, 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 pero como es tan cortito y es tan inmediato, pasa un poco más desapercibido. ¿Ya? Y no sé si tendrá una directa influencia, pero ahora, debido a que el medio más masivo es el auditivo, hay mucho del texto de un juego, de la narración de un juego que está en audio. Ojo con ello. Entonces, no es que esté en el texto escrito necesariamente, sino que está en audio. Ya eso se ha hecho cada vez más natural. Entonces yo creo que esa es más o menos, en resumidas cuentas, la forma en que los juegos han tomado esto de la narración hoy día. Pero yo comparto contigo lo que te decías de que la narración tradicional, las distintas elecciones y todo eso existe. De hecho, a mi hijo, el verano antepasado, le compré un libro que era exactamente de, obviamente, Elige tu aventura, aunque era de cosas de ciencia y era un viaje de aquí a Concepción, son 6 horas y obviamente llegó allá y ya se había leído todas las aventuras. Pero el feliz ni se dio ni cuenta de que había leído todo el camino, obviamente en forma separada, no como 6 horas leyendo, tampoco lo obligaría a nadie a hacer eso. Pero se leyó todo el libro y feliz, no no se dio ni cuenta, se le hizo el viaje muy corto. Yo creo que una, la buena forma de usar los libros en los viajes. Y es una buena forma de usarlo. Eso. No, muy interesante. Yo creo que hemos tocado varios temas, lectura, juego, educación. Y ahora, antes de pasar a ver si hay preguntas de quienes están Sí. hoy, ¿qué, qué rol o qué papel juega hoy la realidad virtual? Porque una cosa es estar jugando y otra cosa es ponerse unos lentes y sentir que uno está dentro de.
Yo tuve la oportunidad de ver cuentos, estuve en una feria internacional y un cuento que me gusta mucho de un japonés. El stand de Japón ya tenía y uno podía participar del Ujú. cuento y era Claro. maravilloso. Y Sí. uno trataba de tomar un globo, etcétera. También están los apps de cuentos infantiles. Por ejemplo, aquí tenemos los apps de Paloma Valdivia sobre un cuento que ella hizo, en que los niños aprietan botones, hay música, etcétera. Entonces, cómo la realidad virtual también se vincula a todo lo que hemos estado hablando del juego. ¿Eso va por Mm. otro carril o se cruzan? Y ahí yo trato de meter así muy, muy brevemente la inteligencia artificial. Esto es Ah, parte también de que uno pueda jugar. Yo he visto ya algunos ejemplos en escuelas sobre de docentes que ya están trabajando con la realidad virtual, por ejemplo, que vamos a ser parte de nuestros invitados para la presencial, de un profesor que tiene un proyecto muy interesante, que los niños hagan en realidad virtual reseñas de libros, pero donde arman los personajes y generan todo un book trailer, etcétera, mucha transmedia sí. a partir de las distintas opciones que nos da lo digital. Yo encuentro eso maravilloso. Y para abordar como por punto las cosas, primero la realidad virtual en realidad como medio, es un medio tecnológico que es una evolución de lo que tenemos como todas las tecnologías de la televisión, ¿no es cierto? Pasamos de lo auditivo a lo audiovisual y ahora a lo inmersivo, ¿ok? Lo audiovisual pero inmersivo, a lo físico. Ya detectas los entornos, uno puede manipular virtualmente cosas en el mundo real, como también en un mundo artificial, es decir, la realidad mixta y la realidad virtual. Creo que va necesariamente es lo que se va a medida de que bajen cada vez más los aparatos de precio, que ya están en los 260.000 pesos, un MetaQuest 3 que es de última tecnología, por ejemplo, pero van a seguir bajando de precio, achicándose también, durando más la batería, como los celulares, lo mismo. Diría de que por simplemente el hecho de ocupar todo tu cuerpo naturalmente para hacer las cosas, tienen mucho más impacto. Eso está comprobado neurocientíficamente, es decir, y el aprendizaje se ocurre de una sola forma, que es con todo el cuerpo, con todos los sentidos al mismo tiempo, no solo con la vista, no solo con el oído o con lo auditivo, sino que con todo el cuerpo. Entonces, como la realidad virtual es el único medio que permite utilizar todo el cuerpo para interactuar, entonces cada vez más, como decía yo, y desde ahora en adelante podríamos decir, porque ya ha alcanzado una madurez suficiente, y todo lo que sea, como decías tú, crear cosas, interactuar con otros, construir también, como es más natural, es más significativo como aprendizaje, queda más profundo, queda más tiempo, y por lo tanto también creo que los resultados van a ser mejores. Por el otro lado, creo yo que el tema de la inteligencia artificial en general y muy cortito, y también, es decir, hay tres pilares que voy a decir en general que todo trabajo y toda actividad humana tiene que tener en cuenta hoy día. Cualquier profesión, actividad humana tiene que tener en cuenta la robótica, la virtualización y la inteligencia artificial. Son tres elementos que van a estar presentes en todo. Desde los materiales que uso para construir algo en la casa, se crearon en una fábrica, se sacaron en algún lugar, o las vitaminas que yo le eché a ese lugar para que creciera, o la ropa que uso, todo viene de una combinación de robótica, virtualización e inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial también, es decir, hoy vemos ChatGPT que responde cualquier cosa, crea cuentos, hace narrativas, poemas, etcétera. Obviamente no con la calidad de un verdadero escritor, pero y se está usando en los juegos ahora de a poco. Lo que pasa es que hay problemas de performance, en el sentido de rendimiento y de costos, que tú puedes interactuar con un personaje de un cuento, pero ese personaje no siempre te va a responder lo mismo, y en realidad lo que el escritor, entre comillas, el que escribe el cuento, no coloca lo que tiene que decir, sino que coloca las características. Pues le dice, ok, tú eres como, ponte tú, el otro día yo hice una prueba, simplemente para decir esto, eh, pero era para otro seminario de realidad virtual. Entonces yo le pregunté qué pensaba Michael Jackson sobre el metaverso.
le pregunté. Y dame una respuesta como si fuera Michael Jackson. Entonces te responde que es una nueva oportunidad para la humanidad y para los niños como Neverland. Pero si yo le preguntara, dime lo mismo como si fuera Kurt Cobain, por ejemplo, que es un cantante de los años 90 un poco depresivo, me decía, no, porque va a separar a la sociedad y porque en realidad, imagínate eso metido en un juego en donde básicamente los personajes, la tarea del escritor, igual que muchas otras tareas, tiene que cambiar un poquito o complementarse, mejor dicho, en donde yo le digo las características psicológicas de lo que quiero, cómo lo dice, parámetros y unas cosas seguramente mucho más complejas que van a ir saliendo. Y entonces, este personaje, entre comillas, lo voy a decir muy entre comillas, vive dentro de ese mundo más independientemente, con parámetros sociales y de lo que ha aprendido la IA de todos nosotros, obviamente. Oye, eso es lo que te podría decir corto de esto, de estos dos elementos. Lo de transmedia es algo maravilloso. Yo creo que eso lo ocupan las grandes empresas, el cine hoy día, y los juegos también, ¿ah? Ojo con ello. Es decir, dejan una forma que a mí la que más me gusta de transmedia es que dejan hoyos argumentales de la narración, dejan cosas sin contar, muestran un personaje muy interesante y te lo quitan y después, obviamente, tú quieres más de eso, quieres saber, quieres estudiar, quieres leer sobre ello y obviamente hay otros medios que van complementando la historia y se van cruzando, permiten una interacción mucho más rica, más natural, porque lo podemos sacar y llevar al mundo real, ¿no es cierto? A discutir con personas, con una revista, con un libro sobre ese personaje, sobre esa parte de la historia. Y eso es un medio que yo creo que tiene mucho éxito. Es decir, las personas que les gusta el cine, por ejemplo, Star Wars, se compran libros de Star Wars. Eso es así. Las personas que les gustan cierta historia de los videojuegos se compran historias o la versión escrita de ese videojuego. Y eso a mí me parece genial. Me parece súper genial. No, sin duda aquí tendríamos para rato de seguir conversando de muchos temas. Vamos llegando a la hora y aquí vemos un público muy presente, así que agradecemos que estén hasta el final de la conversación. Y quería dar la oportunidad a quien quiera levantar la mano. Aquí estamos viendo quiénes están participando y quiero hacer alguna pregunta a Darío. No sé si los veo todos, pero puede abrir el micrófono y preguntar. Quizá alguna recomendación de más de juegos o sobre los temas que hemos tratado, narrativa transmedia, o también que Darío nos cuente también un poco sobre, ahí vemos que hay una carrera virtual de videojuegos, ahí está atrás el pendón. ¿Qué ejemplos de sus estudiantes ha visto y que podría compartirnos también? Bueno, sí, por mientras a ver si alguien se anima a hacer alguna consulta. Eh, Nosotros llevamos poquito tiempo, llevamos 4 meses. La carrera es una carrera que apuesta, ha sido bien desafiante el hecho de unir personas que piensan distinto, muy distinto. Uno del ámbito de la ingeniería, que es la solución de problemas, otro del ámbito de la creación, que a veces crean problemas. Entonces me encanta cuando se les ocurre. Y cuando la creatividad a veces no en forma negativa crea problemas, sino que pone dilemas, ¿no es cierto? Pone temas y hace reflexiones que pueden levantar nuevas necesidades o nuevas problemáticas. ¿Ya? Y la ingeniería no trata de levantar nuevas necesidades y problemáticas, sino que solucionarlas. Entonces, ese cruce ha sido bastante interesante. Y los chicos sí han hecho juegos, pequeños juegos han hecho y les interesa mucho la parte narrativa, por ejemplo, para ser bien honestos, obviamente yo no soy ningún tipo de escritor de ningún tipo y para alguna y tampoco ningún ingeniero que tengamos acá, por lo menos. Y por lo tanto, nosotros tenemos que contratar un escritor para que nos haga, y eso es extraño, porque en una carrera de ingeniería estás contratando un escritor para que te haga clases de narrativa. Bueno, porque también contratamos personas del arte para que nos hagan las partes del arte, diseñadora para que nos hagan la parte diseñadora, ¿no es cierto? Actriz de teatro para que nos hagan la parte de la expresión oral, el manejo de la voz. Entonces, en realidad ha sido bastante bonito la experiencia de trabajar tan interdisciplinariamente en poco tiempo. Y ha sido bastante bueno, en realidad, una muy buena experiencia. Sí, porque aquí participan guionistas, ilustradores, escritores, editores, o sea, programadores.
Pasamos desde los primeros juegos que solo había como programador, que también hacía de escritor y veía, pero ahora, claro, es súper profesional hacer un videojuego y me imagino que también súper caro desarrollar apps, etcétera. Aquí tengo una pregunta, dice, ¿cómo afecta el desarrollo de la gestión emocional el uso de videojuegos? Aquí tenemos una pregunta más de educación. Eso es una interesante pregunta, porque hay mucho mito alrededor y también hay muchas cosas que aprender o investigar. Y sí afecta positiva y negativamente como todo. Es decir, si yo a un niño lo siento frente a un televisor a ver películas solo de terror, obviamente ese niño va a tener algún desarrollo emocional podríamos decir distinto, porque yo no soy psicólogo como para decir qué tipo de, realmente qué es lo que va a afectar, pero algo va a ocurrir, ¿no es cierto? Lo mismo con los videojuegos. Si yo a un chico lo siento y le doy azúcar todo el día, obviamente también le va a hacer mal. Entonces yo creo que en ese sentido, al igual que todo, y eso está muy comprobado por la neurociencia también, tiene que haber diversidad en en los tipos de estímulos y la naturaleza de los estímulos de los niños y de la gente en general, ¿ah? Es decir, no solamente juegos donde todo sea rosado y amor, porque eso tampoco es natural. No solamente algunos que haya pura violencia, tampoco es natural. No todo que sea digital, hay juegos que son manuales y físicos. No todo que sea audible, que haya lectura real con palabras, que haya lectura, tiene que existir. Es decir, el mejor, y esto está muy comprobado, la mejor experiencia y desarrollo, podríamos decir, de, del razonamiento, de las habilidades que uno debe tener, es a través de la diversidad de estímulos, ¿ya? Y no hay ningún medio que pueda proveer la mayor diversidad de estímulos que los videojuegos. Es decir, como medio es el que tiene todos los medios, incluso, sí, más que el cine, más que cualquier otro medio. Entonces, es un reto para todos los desarrolladores ser responsables en cuanto también a la creación, ¿ya? Y es responsabilidad también de la sociedad y de quienes de alguna forma mandatan las necesidades, la propia necesidad con sus gustos, gobiernos, etcétera, de dar oportunidad a todo tipo de creaciones y no una sola. Ese es el mensaje que te puedo decir en ese ámbito. Súper. Bueno, si no hay más preguntas, podríamos terminar que nos dieras algunas recomendaciones, porque aquí veo público de bibliotecas públicas. Ah, aquí hay una pregunta. ¿Cómo los videojuegos pueden ser literatura participativa y qué implicaciones tiene esto? Ahí yo doy como una pequeña introducción de lo que son las comunidades virtuales, los fanfiction, bueno, las comunidades de booktubers, etcétera, y las novelas que empezaron con las ¿cómo se llama? Hipervínculos, etcétera, y que eso se ha desarrollado Hipersexuales. mucho más. Pero hay que nos cuentes más un poco tú y después ya cerramos. Sí, bueno, literatura participativa, yo creo que lo veo de dos formas. Una, que todos participemos en leer algo y otro, que todos participemos en crear algo. En crear algo son todas las narrativas emergentes, yo creo que puedan ocurrir, es decir, esto que ocurre con los juegos como Minecraft, que son mundos virtuales, ocurren muchas narrativas. Es decir, hay muchos cuentos que se van creando ahí debido a la propia experiencia de los jugadores. Y como participativa de poder experimentar, hay muchos juegos que son de colaboración. Y de competición también, que son los más conocidos, pero hay juegos de colaboración. Por ejemplo, It Take Two, que es un muy buen juego en donde no se puede jugar de uno, hay que jugar de dos. Eh, es la relación de una pareja, por ejemplo, que está media peleada y que hay una niña entre medio, se vuelven unos monitos pequeñitos y todo el desarrollo del juego, a pesar de que tiene muchos juegos, muchas cosas que hacer, objetivos, etcétera, la narración de cómo los personajes van evolucionando es conjunta y tiene que ser en conjunto entre los dos personajes que son representados por Avatar, obviamente, y eso es muy bonito. Es decir, una forma de participar de un cuento, de una narración, son los juegos colaborativos, más que los competitivos, diría. Eso. Muchas gracias, Darío. Bueno, y como decía antes, quería cerrar que como aquí hay educadores, bueno, también veo aquí personas vinculadas. Ah, aquí, Sebastián Castilla nos dice, un poco quizás en la misma línea de la pregunta que se hizo antes,
En ocasiones se discute que los videojuegos producen una distorsión de la realidad y que los niños después tienen dificultad para diferenciar espacio de ficción y espacio de realidad. El caso más específico, los juegos de disparo y los tiroteos en Estados Unidos. Muy buen ejemplo. ¿Hay datos o info que puedan dar luz sobre esto? Sí, yo no tengo ahora la fuente, pero sí he leído sobre esto y en realidad no hay ninguna estadística que sea distinto a lo que ha ocurrido antes en ningún lugar. ¿Ok? Hay más películas, obviamente, con más violencia y de hace mucha más data que videojuegos. Es decir, existe mucha más, podríamos decir, intervención medial por películas, revistas y otros medios que los videojuegos en ese ámbito. Entonces, lo que sí, obviamente, ocurre es que es más desconocido. ¿Ok? Entonces, lo que no tenemos claro es cómo dirigirlo. Yo creo que antiguamente era más sencillo porque había mucha censura. La forma de evitar todo era con censura. El problema es que los videojuegos vienen muy de la mano del desarrollo de Internet y la Internet cada vez es menos censurable. ¿Ok? Entonces, yo creo que es por ahí esa es la problemática. Es básicamente el acceso sin control de alguna forma. No sé si será bueno o malo, pero hay un acceso y que los padres, responsabilidad de los padres, obviamente, el controlar el acceso a cierto contenido y como es difícil y antiguamente si tú no comprabas una revista o no tenías una videocasetera o, o no ibas al cine era mucho más difícil acceder a cierto tipo de material, pero el material siempre estaba. ¿Ok? Hoy día es muy sencillo descargar una película e incluso copiar un libro, ¿no es cierto? Otra problemática que hay por ahí, y también copiar un juego, que sufren de lo mismo y por lo tanto tener acceso a algo que quizás no es bueno, ¿ya? O en demasía no es bueno. Y entonces yo creo que el problema es ese, es un problema cultural que todavía no somos tan maduros como para poder saber que en realidad hoy día no es posible hacer una censura total de esto y por lo tanto simplemente hay que tener buenos hábitos y enseñar eso a los niños para que no ocurran ciertos problemas que ocurren con cualquier tipo de medio, no es por los videojuegos necesariamente. Sí. Ahí, y algo que no quisimos abordar porque no era el tema de este juego, pero está toda la línea que en fondo la vida de los niños sin celulares, la previsión de las pantallas en la escuela, todo el tema de lo que está significando el bullying a través de las redes sociales, que es un tema que puede ir aparejado, pero en el fondo no quisimos abordar ahora, pero en ese sentido, como que la invitación es también acercarse a los temas digitales desde otro ámbito, desde un ámbito muy de la lectura, muy de la narrativa, muy del aprendizaje también. Y por eso quería terminar que quizás nos pudieras recomendar aquí a quienes están presentes algunas plataformas donde pueden obtener quizás videojuegos para los pequeños para el aprendizaje, por ejemplo, para la construcción de distintos tipos de conocimiento o también para los jóvenes o quizás tipos de comunidades virtuales donde se hace un aprendizaje y un trabajo muy creativo. Quizás que nos pudieras contar de algunas que, y así vamos terminando y cerrando. ¿Ya? Bueno, Recomendaciones. recomendaciones. Bueno, no soy muy del área yo de la educación de niños en realidad, soy más del lado adulto. Pero recomendaciones, plataformas de videojuegos, yo creo que en cualquiera de ellas, en cualquiera, ya sea las más conocidas como Steam o Epic, eh, van a encontrar juegos de niños y para con ese público lo que pasa, y lo vuelvo a decir, que debe haber un tipo de alfabetización porque uno tiene que ocupar, obviamente las plataformas te van a poner, igual que Netflix o Prime Video, te colocan en portada los juegos o las películas o las series que son más populares, ¿ok? Entonces uno tiene que darse el trabajo de buscar el buscador, poner el buscador y colocar la edad del juego a la que cree que esté dirigida, ¿no es cierto? Colocar palabras claves para poder buscar, es decir, juegos creativos, juegos que tengan que ver con narrativa, etcétera. Poner palabras, cuentos infantiles y van a encontrar juegos. Es decir, las plataformas son muy grandes, es una increíble cantidad de juegos. Pero vuelvo a repetirlo, si uno se mete a esas plataformas no va a encontrar nada de eso por defecto. Hay que buscarlo como en Google. Ah, es lo mismo.
Como juegos así como libres y gratis, hay varias plataformas. Yo en realidad no las conozco y no conozco los nombres de memoria, pero si uno pone en español, lo ocupan mucho los profesores, ¿no es cierto? En el buscador pone juegos gratis educativos. Hay varias plataformas que tienen la típica forma de un menú con muchas mini aplicaciones donde hay juegos de matemática, algunos están separados en, en ciencias, en áreas temáticas, ¿no es cierto? En áreas curriculares también. Y yo he ocupado varias, pero si las podría buscar y después se las envío en realidad, porque no recuerdo ningún nombre específico, sobre todo esas para niños. Pero sí una que quiero recomendar, hay una que explora esto que hemos estado hablando, que son basados en neurociencia, que son juegos, pero que en realidad son resultados de investigaciones. ¿Ya? Y que de alguna forma le dan una seriedad adicional, que uno los puede descargar, puede ver los documentos también que están ahí, que es de una investigadora que se llama Mina Johnson, que es una investigadora neurocientífica que trabaja en la realidad virtual, la realidad mixta, la experiencia de usuario y cómo afecta esta al aprendizaje. Y por ejemplo, ha descubierto que obviamente un concepto muy abstracto de electromagnetismo se aprende muy difícil si yo lo aprendo por fórmulas, por texto, también por hacer trabajo en pizarras con profesor, pero si yo hago que tenga la experiencia de algo que no se puede físicamente, porque yo no puedo ver la onda electromagnética naturalmente, hay cosas que no existen en la realidad, o no tengo un reactor nuclear en la casa, por ejemplo, si fuera un tema de eso que estos simuladores o estos minijuegos representan en este mundo virtual o interactivo y que uno haciendo las acciones que piden ahí, uno tiene una intuición y una comprensión del fenómeno mucho mejor. Yo creo que eso también es una buena herramienta como para ir viendo para dónde se va dirigiendo este mundo. Yo creo que va para ese lado. Eso es lo que te podría decir, Carla. Les No, voy a dar muchas el nombre de gracias, de la, Darío. sí, Ahí vamos a cobrarte la palabra. Te voy a pedir y a todos los que sí, participaron les vamos eso a lo mandar envío. tus recomendaciones y quizá un abstract de todo lo que, un resumen de de lo que hemos hablado hoy para que lo tengan ahí presente. Y bueno, agradecer a todos la participación. Ya estamos en las 6:30, así que muchas gracias a todos. Ahí, bueno, puso Ahí lo envié, sí. Ese es de sí. Embedded Game, se llama el concepto. Bueno, también les podría recomendar la página Motívate a Leer, que es Ujú, un proyecto en donde yo trabajé en la plataforma, que es un ujú, proyecto de la Universidad de Concepción, en donde ujú. hay booktuber y hay como biografía lectora, Sí. hay cierto material que puede de alguna forma mostrar cómo se puede promover el fomento lector, ¿no es cierto? Motivateleer.cl se llama, lo voy a poner aquí, Motívate a leer. Ah, también está, como decía el español Lucas Ramada, que él también También, tiene sí, muchos textos de recomendaciones de videojuegos muy sí. interesantes también, así que también lo recomiendo. Sí, también ese, sí, lo habíamos recomendado. Y bueno, eso en realidad, de las plataformas para niños o así de juegos educativos, te lo dejo pendiente ahí porque nosotros usamos juegos más ad hoc, es decir, para una materia específica, no como plataformas generales. Y eso, pues, espero que les haya Súper. gustado. Sí, no, muy interesante y muchas gracias a todos por su participación. Bueno, que tengan una feliz tarde y desde Corporación Creamundo les contamos que esto fue